chao. Bueno, chicos, continuamos entonces, a ver si se conectan. Se fueron, se tomaron la siestita muy en serio, ¿eh? Se desconectaron unos cuantos. Y creo que ya pasó ya pasaron los 5 minutos. Sé que hay algunos que están trabajando y solamente están escuchando, así que igual cualquier cosa tienen también el chat que pueden escribir. Éxito para los que están trabajando en el fútbol, Lacho, que vi que ahí están a full. René no está conectado, ¿verdad? Voy a... Ese es raro que hoy no esté conectado, le muy encanta. raro, sí, porque Charra, por ejemplo, sí sé que está trabajando, ya se conecta. Están teniendo problemas los chicos del otro grupo, a ver si ya están conectados. Oscar, creo que son de tu grupo. ¿Alguno de ustedes trató de alzar ya el trabajo en la plataforma? Porque de este grupo me están diciendo que no les aparece en la plataforma la materia como tal. Entonces avisen para ver qué solución les vamos a dar, porque acá están diciendo que no les aparece. No sé. No sé. No digo que sea, no digo que sea un caso similar al que yo tuve, profe, pero mientras que yo estuve atrasado Ajá, administrativamente hablando, ¿verdad? No me ajá, aparecía la materia. ajá. Sí, eso también. Pero ellos saben también. Pero acá lo que me parece raro es que 1, 2, 3, 4 ya son que no tienen en la plataforma. Qué raro. Y yo recién estuve mirando. Que yo sepa, yo no borré. No me da lo a mí para borrar ni nada, así que... No, sí, profe, justamente yo estoy ahora en la plataforma y ¿Se se ve? visualiza el trabajo, sí, sí. Ah, ya está. Entonces vamos. Profe, Sí. no sé si ya avisaron ya, pero ahí envió la compañera en el grupo que Mm. bloqueó nomás en la plataforma porque hay recuperatorio. Ah, ustedes tienen su recuperatorio. Pero eso se libera a las 14, ya que son 14:10 también y a mí Mm, particularmente me sigue apareciendo. Ojalá que sea eso, ¿verdad? Pero yo sigo viendo el trabajo ujú. y ya están liberados los exámenes. Ah, ya, Desde ya las es 14. cierto que hoy tienen recuperatorio. Sí, sí, cierto. Cierto. Yo me olvidé de ese detalle. Bueno, y seguramente es por eso. Bueno, chicos, pero en todo caso no se preocupen porque igual tienen ustedes hasta mañana. Sigan entregando sus trabajos. Lo interesante es... El trabajo, disculpa, profe, el trabajo es esta Sí. mañana o hasta hoy. No, le estoy dando chance hasta mañana, o sea, se va a Ah, acercar, me va a aparecer como entrega tardía o atrasada, no. ya, ya, ya. En un rato Porque, voy a habilitar hasta mañana. porque a veces, profe, cuando se cumple el plazo ya no te da Cierra, opción para ajá. alzar. Ahora voy a Entonces, volver si a usted puede habilitar. extender el plazo, va a ser mejor. Ujú. Ahora Ah, que profe, terminemos. Hola Luis, ¿cómo estás? Ahora que terminemos profe, la extenden al clase voy. plazo. ¿Eh? Extenden al plazo un poquito, sí, pa. Y voy a extender hasta mañana, porque mañana ya tengo que corregir también, porque después pico, ¿cuándo voy a corregir? Hoy, a la misma hora que vence el examen, profe, va a estar muy bien. Hasta las 11:58. Mañana también vence el examen a esa hora. Utilicen su poder de convencimiento, dale, sin ningún problema. Pero no es tan largo nuestro trabajo, solamente que sé que a veces cuesta un poquito, y ¿qué es lo que voy a poner acá? Y yo sé que cuesta a veces un poquito, pero re sencillito ni nuestro trabajo, simples, ¿sí? Ya me dijeron lo que soy la que menos tareas da, no sé si eso era un halago, era un troce ahí, pero bueno, ya me dijeron No que sé, son jalao, relajados. jalao, No, no jalao. vas a tener fruta, po. Después que yo nomás lo que quiero crear grupo vid y eso, imagina, yo que pensé que mis alumnos estaban felices porque tenían a su profe en su grupo. No, y nada privilegiado. Publicidad y eso pasamos en el grupo. Bueno, chicos, para los que se están incorporando, Luis, vos sos uno de los que está entrando recién, ¿verdad? Sí. Estamos hablando pasamos un videito sobre la tecnología deportiva al servicio de la integración, hablamos de personas con discapacidad y las innovaciones, algunas innovaciones que revolucionaron el deporte como tal, ¿sí? Hablamos de los banderines electrónicos, hablamos de los petos electrónicos, que esto vos seguro conoces porque tu ámbito es el lado de deportes de combate, ¿verdad?
Sí, ese mismo. Y nos quedamos acá, que también estos estábamos pronunciando con el profe Hugo, estábamos con el, quería ver si alguno de ustedes tiene un inglés fluido, pues bien, o si alguno enseña, entonces que es una materia pendiente también, entonces estábamos en la pronunciación de esta palabra, ¿verdad? Bueno, dentro de estos se encuentran las pesas inteligentes, las pulseras, electroestimuladores, básculas, gafas acuáticas, que ahora ya vienen inteligentes, auriculares de conducción ósea, como ustedes pueden observar en los ejemplos. Hablamos de los pulsómetros, y creo que ya habíamos tocado, y de hecho esto es, creo que dentro de las tecnologías, una de las innovaciones que apto para todo público, ¿verdad? Para cualquier edad y disponible en diferentes presentaciones también, que son aparatos que miden la frecuencia cardíaca, detectando las ondas del pulso. Están dotados de un sensor que capta las variaciones eléctricas del corazón y un contador de pasos, que sería lo básico, ¿sí? Los pulsómetros también constan de un emisor de 2 electrodos que se sitúan en el pecho o a ambos lados del corazón, de un receptor que dispone un potente procesador que integra justamente las señales eléctricas y de tiempo. Ya es un poquito mejorada, ya no es más el clásico nada más. También dentro de esto podemos hablar de los localizadores GPS, que hoy por hoy para nosotros a lo mejor es re común ya el GPS, ¿sí? Pero imagínense antes cómo era la cuestión y la orientación que se nos daba en base a las direcciones, lo complicado que era llegar a un lugar, pero sin embargo, dice, preguntando se llega a Roma, y así nos manejábamos, ¿verdad? Las aplicaciones GPS también en múltiples deportes, ¿sí? Hablando de lo que es en deportes como tal, son casi infinitas, empezando por los deportes náuticos y terminando por el triatlón, ¿sí? La primera posibilidad que ofrece es la de cuantificar la distancia recorrida en los entrenamientos, ya sea corriendo, nadando o navegando. Por eso habla justamente de estos deportes acuáticos, ¿verdad? Además, en deportes de montaña permite localizar a los deportistas si necesitan ser rescatados. Ya existen relojes especiales para montañismo que ofrecen la posibilidad de realizar el punto de encuentro mediante el GPS, ¿sí? Fíjense lo práctico de este pequeño implemento, este pequeño elemento, pero lo útil y lo práctico que es. Los electroestimuladores, los fisios que tenemos en el grupo se manejan bien con esto. La electroestimulación es la técnica muy utilizada en el ámbito del fitness, fisioterapia, estética. Se trata del uso de aparatos que mediante impulsos eléctricos provocan contracciones musculares. Como consecuencia, un efecto similar al que se obtendría ejercitando los músculos. Las hay en varias presentaciones, más profesionales, más básicos, más caseros. Fíjense esa imagen que tienen ahí arriba, por ejemplo, es uno básico que viene para trabajar en casa prácticamente, y hoy por hoy se venden así para diferentes zonas del cuerpo también. Entonces, también aplicable a todo el ámbito deportivo, ya sea como método de relajación, de recuperación o de estimulación. Las plataformas vibratorias también los encontramos en lo que es la tecnología como tal, una de las tecnologías o una de las formas de los avances tecnológicos de lo que es para el entrenamiento y las facilidades que nos dan, los encuentran también en diferentes presentaciones. Ustedes me dirán sus pros y contras, si alguno alguna vez lo probó, lo indagó. Hay cursos específicos también que se hacen para orientar este tipo de entrenamientos con este tipo de elementos o de implementos. Una plataforma vibratoria es una máquina dotada de una base elevada que vibra de forma vertical multidireccional o bien una oscilación, ¿sí? En base a que la acción de las vibraciones estimula las estructuras neuromusculares con resultados similares a los logrados por la actividad física. Los suministradores proclaman estos beneficios entre sus usos, ¿verdad? Que provocan una contracción muscular completa sin esfuerzo, con aumento de masa muscular, tono, fuerza y flexibilidad. Particularmente, es una máquina costosa, ¿sí? Los entrenamientos, cuando hubo una época hace 2 años atrás, o 3, que estas placas eran el boom para los entrenamientos,
pero también se comprobó que no se podía hacer todos los días por una cuestión que lastimaba, por la oscilación que tenía, llegaba a lastimar las articulaciones. Entonces, se recomienda en el caso del uso de este elemento, de este aparato como tal, no se recomendaba más de 2 veces por semana, y eran sesiones de 10 a 15 minutos nada más, que uno tenía que distribuir la rutina de la persona, ¿verdad? Entonces, ustedes me dirán si alguno ya llegó a probar, si llegaron a sentir. Entonces hay múltiples variaciones también para utilizar, y también la intensidad de trabajo también, la oscilación o la vibración como tal, se juega con eso también, ¿sí? Entonces es otro de los aparatos que a nivel deportivo y de entrenamiento también se innovó dentro del gimnasio, o sea en un lugar. Específicamente existieron locales que plantearon hacer solamente un entrenamiento sobre plataformas vibratorias. Entonces el Power Plate vino muy de moda un tiempo, y eran costosísimos como el tema del Pilates, ¿verdad? Entonces no era accesible para todo el mundo, eso era lo malo. Y bueno, si no tienen ninguna acotación hasta ahí, voy a seguir. Les comentaba sobre el Big Data. ¿Y qué significa esta palabra? Son datos masivos. Sobre esto hay varias películas. Seguro los que son peliculeros, seguro, justamente siempre enfocado al deporte, ¿sí? Esto es recopilar datos de competición con el objetivo de observar, fíjense, las tendencias y mejorar el juego. Es toda una revolución propiciada por esta tecnología estadística. O sea que son datos masivos, es estadística pura, ¿sí? Facilita, por ejemplo, fichar al futbolista que uno necesita y que mejor se ajusta al juego del equipo. También posibilita un análisis mucho más detallado de cómo la técnica, por ejemplo, en la natación, afecta al rendimiento a corto y largo plazo del deportista, maximizando así justamente la eficiencia de cada brazada y exprimiendo sus posibilidades. El Big Data aún tiene mucho camino por recorrer en el deporte, pero está en ello. Cuenta con la ayuda justamente de múltiples wearables y gadgets que permiten recopilar información en tiempo real. Justamente utiliza todo esto, al final trabajan juntos, ¿verdad? Todo lo que sea justamente la parte de los elementos con los que compensa, o lo que tenemos para recaudar o recabar información, justamente al final se dan cuenta que toda la tecnología está unida también, y que se enlaza uno con otro, y que dependen también uno de otro. Un poco los que funcionan, ¿sí? ¿Para qué sirve? Exactamente es el análisis de datos que ayuda a los equipos a diseñar justamente estrategias, tácticas con las que sorprender a los rivales, anticiparse a sus jugadas y alzarse, por supuesto, con la victoria, que es lo que pretenden, ¿verdad? Hasta no hace mucho tiempo los entrenadores solo disponían de sus ojos para estudiar a los próximos rivales. El equipo técnico se encerraba en una sala, visionaba los videos una y otra vez hasta que entendían la manera de jugar con el contrincante o del contrincante, ¿sí? El análisis masivo, el Big Data, de datos sonaba ciencia ficción anteriormente. Ahora, en cambio, la tecnología permite medir aquello que el ojo humano no ve. Saber el número de toques de balón, la distancia que recorre cada jugador, la velocidad de los contrincantes o de los rivales, son datos muy útiles que proporciona a través del Big Data. En definitiva, son nuevas métricas para analizar con mayor precisión el rendimiento de los deportistas y tratar siempre de potenciarlo. Entonces, aquí le dimos una pausa, y entre los materiales que revolucionaron el deporte, encontramos algunos que otros, que a lo mejor ustedes lo conocen o a lo mejor lo habían escuchado en algún momento. Hans Device es un collarín. Fíjense que parece algo tan... pareciera que hoy en día hay muchas cosas que a lo mejor nosotros nunca nos percatamos, pero pareciera que ya es parte del atuendo normal, ¿verdad? De ciertas disciplinas deportivas. Pero fíjense que tiene su proceso de... Entonces, por ejemplo, es un collarín diseñado para reducir considerablemente el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello de pilotos de automovilismo y motociclismo, ¿sí?
provocadas por la enorme desaceleración que sufren al colisionar bruscamente. Ante los accidentes que habían causado la muerte de varios pilotos de la Fórmula 1, se ordenó que se utilizara obligatoriamente a partir del 2003. No tan lejano todavía, pero sí es uno de los materiales, uno de los elementos que también revolucionó, y más en esos deportes. Hablar de ropa del futuro. La tecnología y los deportes hacen que las prendas de ropa deportivas del futuro sean elaboradas con fibras sintéticas de última generación, que permitan controlar la humedad, la temperatura e incluso el ataque de bacterias al cuerpo del deportista. El fútbol, las nuevas telas en el fútbol reducen la cantidad de agua que pierde el atleta. Las nuevas prendas también permiten medir la oxigenación, el desgaste del competidor, para llegar a saber si es momento de sacarlo del campo o no. Y las píldoras sensor, inspirados en un proyecto de la NASA, hoy los deportistas cuentan con una píldora que después de ser tragada, informa sobre todos los signos vitales. Esto puede ser durante, después de competencia o durante las competencias también. No sé si ustedes ya lo habían escuchado, pero para mí particularmente es algo que yo pensé que solo pasaba en la NASA, ¿verdad? Por ejemplo, este es un detalle interesante y fíjense cómo vamos evolucionando. No estamos muy lejos de los supersónicos. Si alguno de ustedes se acuerda de ese dibujito, pues yo lo veía y decía, estamos súper lejos, y ellos hablaban de un 2021, de que toda esa imagen era 2020, 2021. Y fíjense en qué época ya estamos hoy día y cómo nos estamos manejando. Entonces hay cosas que todavía nos van a sorprender, ¿verdad? Y justamente este tema de las píldoras, por ejemplo, viene desde la NASA ellos fueron los creadores justamente por el tema de facilitar el transporte y justamente facilitar también a sus pilotos, creo que le llaman pilotos también, llevar ese control justamente de esos signos vitales, entre otras cosas. Aparte de la parte de alimentación también, que ellos justamente tienen toda la parte de su alimentación y demás ya prácticamente así como los supersónicos, como uno se imaginaba, ¿verdad? Colocar una píldora, echarle una gota de agua y aparecía la comida. Bueno, entonces algo parecido a eso. Hablamos de los tacos de salida, para aquellos que les gusta el deporte como el atletismo y natación. Es una innovación tecnológica que cambió el deporte. Y fue la introducción de estos tacos de salida. En atletismo, apoyarse en la superficie para impulsarse a la hora de iniciar la carrera proporciona una propulsión extra. En natación, el principio es exactamente el mismo, pero arrancando desde encima de los tacos de salida. Antes de la llegada de estos tacos, estas se practicaban a la antigua usanza, con un pie adelante y otro detrás en el caso del atletismo, y con los dos juntos en el caso de la natación. Quizás no tanto en el atletismo, pero en la natación poder impulsarse correctamente en la salida es fundamental. Este es el momento en el que se alcanza justamente la mayor velocidad, ¿sí? Y creo que abajo, si no estoy equivocada, un ratito, abajo tienen un link, ¿verdad? Creería. No sale nada del link, solamente queda hasta mayor velocidad. Después no sale nada. Entonces sí, la profe se pasó un poquito hacia abajo, entonces creo que hay un link ahí justamente que habla de la historia que igual les voy a pasar. O sea, van a ¿En tener... el grupo puedo pasar el link? No, ahí igual tienen en el material, pueden igual darle copiar y entran directo ahí. No es directo sobre, sino tienen que copiar y pasar a YouTube. Chao. Así vos, chao. No. Bueno, Acá mi compañera le. Ya hablamos de las fibras de carbono también, chicos. Este es el que tiene múltiples aplicaciones. La fibra de carbono es totalmente multiuso. En el deporte es un material omnipresente. Con él se fabrican las pértigas de los atletas, los botes de los remeros, palistas, piragüistas, además de las bicicletas y los cascos de los ciclistas. Hoy en día el ciclismo es duro, pero antiguamente lo era mucho más. Y todo protegiéndose la cabeza con una simple gorra en aquel entonces, pues los cascos de fibra de carbono no llegaron hasta hace relativamente poco,
Desde hace tiempo también se usa la tecnología de fibra de carbono para fabricar bañadores o los trajes de baño. Sus ventajas no son tantas como la de los otros materiales, pero al menos no corren el riesgo de ser prohibidos por la FINA. Esto hablando de natación, ¿sí? Los últimos modelos de bañadores técnicos siguen siendo de última tecnología y con base de fibras de carbono. Es multiuso. Hablando de calzados deportivos, que en otros lugares le dicen zapatillas deportivas, nosotros nomás le decimos champion, ¿sí? Entonces, calzados deportivos, Bill Bowerman fue el inventor de una tecnología que revolucionó el atletismo, la suela de caucho estriada para zapatillas deportivas. El primer prototipo lo creó sirviéndose de una chancla de baño, de una zapatilla de baño, y una máquina de hacer gofres que son dulces. Se inspiró en este dulce para su invento, derritió la chancla hasta que logró fabricar justamente la suela estriada que haría historia, mejorando al instante el agarre y proporcionando una propulsión y velocidad nunca antes vistas hasta la fecha. Con esta nueva tecnología, el atletismo ya nunca volvió a ser el mismo, desde entonces no se ha parado de mejorar el diseño y los materiales de las zapatillas. Y en 1960 sería el embrión de la Nike, que hoy oficialmente ustedes saben que es uno de los mayores competidores con la otra marca que ya sabemos cuál es, ¿verdad? Pero fundada en el 64, este señor entrenador de atletismo estaba obsesionado con el peso que debían mover sus atletas en cada zancada, y es lo que lo motivó justamente a innovar e incorporar revolucionarias tecnologías al calzado deportivo. Hasta hoy, ellos también utilizan calzados con sensores actualmente. El bañador de poliuretano, ya me iba a salir otro nombre. Entre el 2007 y el 2010, la natación vivió un periodo de agitación que acabó borrando del mapa la mayoría de los récords del mundo, y por eso hablábamos de que ahora actualmente se utiliza más lo que es la fibra de carbono, porque anteriormente se había utilizado este material. El motivo era la tecnología, en concreto, la tecnología que posibilitó la confección de un traje de baño, de un bañador completamente de poliuretano. Este material plástico no absorbe el agua, permitiendo una mayor flotabilidad y velocidad. Su aplicación a la natación fue extremadamente polémica por proporcionar justamente una ventaja extra a aquellos nadadores que decidieron usarlo, ¿sí? Por suerte para el deporte, este material fue prohibido en el 2010, aunque los récords batidos con él no fueron invalidados. Esto ha dado lugar a un lustro en el que los récords del mundo han brillado por su ausencia, ¿sí? Entonces se considera que gracias a este material ellos tuvieron otras facilidades, ¿verdad? Las bondades de este material fue justamente ayudarles con el tema de los récords. Solo ahora se han comenzado a borrar la lista de los récords batidos con este bañador de este material, aunque algunos de ellos aún resistirán por más años. O sea que fue un plus extra de ayuda, ¿sí? Y hasta el 2010 es que fue prohibido este material en los trajes de baño. Está hablando de natación, poliuretano. Textil, la licra. Esto es uno de los materiales que revolucionó también a nivel deportivo. Se trata de un tejido inventado y patentado en Estados Unidos en el 59. Sin embargo, durante años fue una innovación que cayó en el olvido hasta el punto de pasar desapercibida para sus propios compatriotas. No fue hasta bien entrada la década de los 70 cuando los estadounidenses descubrieron el potencial de la licra, y todo por un motivo, el deporte. En 1974, la República Democrática Alemana revolucionó justamente el mundo del deporte, dándole un uso desconocido a esta tecnología textil. O sea, inventaron los estadounidenses, lo utilizaron los alemanes, y los bañadores de licra era algo inédito y novedoso a nivel internacional. Fueron los alemanes los primeros en vestirlos. Entonces hubo ahí un problemita entre Estados Unidos y porque querían patentar. Al final los alemanes dijeron, no, ustedes crearon, pero nosotros lo usamos. Su capacidad para ajustarse al cuerpo se convirtió en un arma mortal en las competiciones deportivas, y sobre todo en las acuáticas, al recoger bastante menos agua que los bañadores de algodón y otros tejidos. Proporcionó una ventaja considerable a los alemanes. Pero le dieron, o sea, los que patentaron realmente y los creadores son
los estadounidenses, ¿sí? Entonces, esto es un material, por ejemplo, un tipo de tela que revolucionó también. El desfibrilador, que también, aunque parezca inédito y a lo mejor lo vemos ya muy comúnmente, sí también es algo que se incursionó, en lo que se incursionó referente en la práctica ya deportiva, además de que es obligatorio que en todas las instalaciones de cierto tamaño haya un desfibrilador semiautomático. Los cursos de formación en el manejo se han multiplicado en los últimos años, y la capacidad de los desfibriladores para salvar vida es innegable. Por eso es la innovación tecnológica más importante también de nuestros tiempos. Revoluciona el deporte al reducir el riesgo de sufrir un accidente cardíaco mientras se practica, ¿sí? Entonces, todas las instalaciones deportivas, sea básica o no, tienen que contar. Es como cuando hablamos de las salidas de emergencia y hablamos también de, ¿cómo le llaman al producto este? A ver, los que trabajan con seguridad y demás en las instalaciones. El extintor. El extintor es algo tan básico como el extintor también, ¿sí? Entonces, a lo mejor para instalaciones, sea instalaciones pequeñas o no, es necesario contar con algo básico, por lo menos. Bueno, y materiales que cambian el deporte. Hablamos ya de los uniformes adaptados a los climas y a las condiciones, campos resistentes a los climas hostiles. Cuando hablamos de uniformes, es posible de notar que esto en muchos deportes, el fútbol puede ser siempre un ejemplo de esto, ya que podemos darnos cuenta que el material del cual se componen los uniformes de los jugadores, lo cual les permite lidiar con grandes cantidades de sudor, estos que segregan durante los partidos. Esos uniformes pueden marcar siempre la diferencia en los movimientos. Los campos resistentes a los climas hostiles. Hoy por hoy existen sitios acondicionados para las prácticas deportivas, de tal manera que el clima y el espacio no sean una limitante para esto. De esta manera es posible contemplar la facilidad con la cual hoy en día las personas pueden gozar de los partidos, de sus deportes favoritos, de una forma continua y sin interrupciones, gracias a los avances tecnológicos que han promovido la creación de estos espacios. Entonces todo esto está son revolución, evolución e innovación, ¿sí? La nanotecnología, los nanomateriales, al igual que la fibra de carbono, o sea, es lo que se utiliza, no solamente el señor Tony Stark es el que utiliza para los fanáticos de Marvel, no es el único que utiliza la nanotecnología, también recurren a ella las empresas deportivas. Entonces Wilson fue uno de los primeros fabricantes que usó nanomateriales para desarrollar una raqueta más resistente y rígida. El tenista Roger Federer lo pudo comprobar en primera persona. Esta tecnología también la encontramos en trajes de natación que repelen el agua o pelotas de golf que apenas se mueven durante el paso. En el caso de los fabricantes de materiales deportivos, gran parte de la innovación se está volcando en la creación de pelotas y equipamientos sostenibles, que esta es la siguiente palabra, que reduzcan el impacto, por supuesto, al planeta, o sea, la conservación del planeta. Y en eso les había comentado la vez pasada la Trinity, la pelota de tenis que utiliza esta marca Wilson. Durante los últimos 50 años, lo único que ha cambiado, les había comentado que era el color de la pelota, que de blancas pasó a ser amarilla verdosa, y los envases para guardarlas de aluminio pasó a ser plástico. La multinacional americana dice que su pelota de tenis Trinity es una pelota ecoconsciente, que es lo que se busca ahora en la mayoría de los materiales, de alto rendimiento, con un embalaje 100% sostenible que dura hasta 4 veces más, lo cual le da mayor utilidad, mayor promedio de vida. Y vamos al contrario de la marca Nike. Adidas en el 2019 anunció que produciría también 11 millones de pares de zapatos a partir de plástico marino reciclado. Yo me había preguntado por qué estaban tan caros estos calzados. Eran súper cómodos, eran súper lindos y quería saber, y bueno, investigué y justamente esta es la razón, había sido de la innovación en este producto, en estos calzados deportivos, que es justamente a través de los plásticos marinos reciclados, mediante la interceptación de desechos plásticos en playas, islas remotas y comunidades costeras. Empezaron a comercializar esta primera verano como primeras zapatillas basadas en la economía circular. ¿A qué le llaman?
Future Craft Love, un enfoque transformador para diseñar zapatos de alto rendimiento que están hechos para ser rehechos desde el principio utilizando un único tipo de material y sin pegamento, ¿sí? Si alguno de ustedes ya tuvo la posibilidad de comprarse un par de estos calzados, se van a dar cuenta que es reutilizable, está hecho 100% reutilizable, se hila de hilo en hilo, se teje, se moldea y se fusiona entre suela, utilizando la tecnología de Adidas. Una vez que los zapatos llegan al final de su primera vida, se devuelve a Adidas, se lavan, se muelen hasta convertirlos en gránulos y se funde en material para los componentes de un nuevo par de calzados, sin desperdicio y sin tirar nada. O sea que circular, no se desecha ya. Y de esto, evidentemente, íbamos a caer en esto, y la próxima clase toca ya verificar si es que tenemos esto aplicado en algunos atletas de alto rendimiento. Tenemos algunas de estas tecnologías, nuevas tecnologías que sirven para el desarrollo de las capacidades físicas, como son los aparatos generadores de hipoxia, son sistema de hipoxia artificial. Ahí tienen más o menos los ejemplos de cómo están los que van enlazados directamente, que no limitan el movimiento, y están los otros que son justamente dentro de, parece una carpa, ¿verdad? Entonces estos son utilizados para diferentes tipos de deporte. Chicos, si se me corta la conexión ya saben que es porque terminó, ¿verdad? Que no se asusten. Hablamos también de los analizadores portátiles de gases, que es uno de los principales indicadores de rendimiento físico en las disciplinas cíclicas de larga duración, ¿sí? Este indicador hace referencia a la máxima cantidad de oxígeno que nuestro organismo puede utilizar por unidad de tiempo. Ahí tienen la marca, hay dos marcas que son portátiles, los cuales permiten desplazarse por la superficie específica de la práctica. Esto es sin limitar justamente, es estableciendo protocolos de esfuerzo adaptado, visualizar directamente en el ordenador el proceso y el resultado. Esto viene con un ordenador y la persona, el atleta que va a utilizarlo, ahí como ven en la imagen, esa sería la colocación y no limita sus movimientos. O sea, lo hace en situación real. Y los analizadores portátiles de lactato también son una innovación en la tecnología utilizados para la valoración metabólica del esfuerzo del deportista. Concretamente se centra en la obtención de concentración de lactato en sangre. A partir de allí, extrapolar al cálculo del umbral anaeróbico, es decir, la zona de transición entre los procesos anaeróbicos y aeróbicos. Se toma una pequeña muestra de sangre, ¿sí? Fíjense, se coloca en una plaquita y esa plaquita directamente detecta entonces el esfuerzo, justamente valoraciones metabólicas que se toman, son rangos que se toman justamente. Es el punto donde se produce acidosis metabólica, reduciendo notablemente el rendimiento del deportista. Ahí abajo tienen el esquemita de cómo sería el funcionamiento y de dónde se puede tomar. Normalmente es en la oreja. De finales de la red Perdón, ¿quién habla? Bueno, y de esto pasamos a lo que es la inteligencia artificial. En la práctica del deporte, la inteligencia artificial saben que es uno de los protagonistas de la innovación durante estos últimos años, Todo apunta a que la relación de los aficionados con el club, los jugadores, cambiará notablemente gracias a la inteligencia artificial. Todo va a ser más personalizado, cercano, directo y real. De manera que el público también cobrará mucho más protagonismo. Es posible que una de las claves resida en poder de decisión que pueda llegar a tener el espectador en lo que pasa en el campo. Hay avances muy importantes en la monitorización de los jugadores y se está investigando mucho más en el ámbito de los sensores flexibles integrados también a los textiles, a las prendas, ¿sí? Y dentro de unos años seguramente veremos a los jugadores con ropas que permitirían medir el nivel de hidratación, carga muscular, grado de cansancio y una larga cuestión más de datos más que seguramente será proporcionado, ¿sí? Lo bueno de la innovación tecnológica es que siempre sorprende. Y en la robótica deportiva hablamos de las impresoras 3D, que yo les había proyectado un video, justamente ella se había hablado de esa parte, que esto se aplica para accesorios y materiales deportivos, bicicletas, cascos, máscaras, tablas de surf, calzados, etc.
La realidad aumentada y la tecnología áptica o comunicación sinestésica aplicada al entrenamiento deportivo para crear entornos en condiciones adversas y poder así mejorar el rendimiento en prácticas deportivas que tradicionalmente son estacionales, que son los deportes de invierno, ¿sí? Los chips en el balón, ustedes saben que esta marca utiliza ya hace tiempo, con esta tecnología se puede saber a tiempo real la cantidad de fuerza en el golpeo, efectos, distancias, comportamientos del balón. El incluir un chip en un objeto de movimiento como un balón de fútbol o baloncesto es capaz de capturar 6.000 bits de información por segundo. Permite cargar este contenido en línea y obtener datos sobre la fuerza del golpeo, los efectos, distancias, comportamiento del objeto, en cuestión de segundos. ¿Alguno de ustedes ya utilizó este tipo de balones acá, este tipo de pelota? Y de acá vamos a caer a algo no menos importante, y con este vamos a cerrar la clase de hoy, chicos, que es la realidad aumentada. De hecho, me va a quedar pendiente porque me queda un minuto nada más. No sé si les voy a poder proyectar. Voy a ver si les puedo proyectar. La realidad aumentada es en el mismo partido, pero la publicidad se ve, que anteriormente como nosotros veíamos la publicidad, de hecho yo no me había percatado de ese detalle, ¿verdad? Yo pensé que era toda la misma publicidad, pero había sido que no funciona así. Entonces esto también es un aporte de la tecnología para lo que es dentro del deporte como tal. Y no sé si alguno de ustedes lo sabía, pero ahora me queda un minuto. Ahora voy a mirar si... A ver si les puedo compartir. Yo creo que en un minuto ahí se van a dar cuenta de cómo funciona esta realidad aumentada. Y ahí vamos a cerrar la clase y cualquier cosa me avisa. Con esto cerramos, chicos, porque se va a apagar. Una realidad también en lo que es la publicidad como tal, en el deporte. Cómo funciona la tecnología, que muchas veces no nos damos cuenta, nos pasa desapercibido. Pero esto pasa